Por más de un siglo, el mundo entero ha librado una guerra. Pero no es una guerra contra una nación, sino contra una idea, la de prohibir ciertas sustancias. Es la que conocemos como la guerra contra las drogas. Hoy vamos a desentrañar un poco cómo fue que arrancó este experimento global, qué ha significado en la práctica y por qué, después de tantas décadas y miles de millones de dólares, hay una pregunta que resuena cada vez más fuerte. ¿Ha sido todo un fracaso colosal? Para entender la magnitud de todo esto, primero tenemos que viajar un poquito al pasado. Miren esto. Lo que hoy son sustancias prohibidas que mueven un mercado negro gigantesco, hace poco más de un siglo eran remedios que se vendían sin receta. Gotas de cocaína para el dolor de muelas, para niños, o heroína, vendida por Bayer nada menos, como un jarabe para la tos. La pregunta es obvia. ¿Cómo pasamos de esto a una guerra mundial? Bueno, este cambio tan radical no pasó de un día para otro. Fue una transformación a nivel global, una especie de construcción legal y cultural que se fue armando pieza por pieza a lo largo de casi 100 años. Y así fue como se sentaron las bases para el conflicto que estaba por venir. Echemos un vistazo a cómo se construyó la arquitectura legal de esta guerra. Todo empezó por allá en 1912, con la Convención del Opio. Y a lo largo de 80 años, una serie de tratados internacionales fueron como tejiendo una red cada vez más y más estricta. Cada convención iba sumando una nueva capa de control, restringiendo la producción, regulando la distribución, hasta que finalmente, con la Convención de 1990, se armó un marco legal que básicamente criminalizaba todo el ecosistema. Con ese marco legal global ya bien puesto, el siguiente paso era, pues, lógico. Había que diseñar un plan de batalla, una estrategia oficial que iba a definir las políticas antidrogas durante las décadas siguientes y que se iba a exportar a todo el planeta. Y la estrategia es bastante simple, muy directa. Se le conoce como el modelo de prohibición. El objetivo principal es atacar la oferta, no la demanda. La lógica parecía tener todo el sentido del mundo. Si se elimina la producción en los países de origen y se intercepta el tráfico, los precios suben, el riesgo aumenta y, en teoría, el consumo debería bajar. Y bueno, ¿cómo se lleva esa estrategia a la realidad? A través de 3 pilares clave. Primero, la criminalización. O sea, se convierte a agricultores, distribuidores e incluso a los consumidores en delincuentes. Segundo, la aplicación punitiva. Se ponen castigos durísimos que en algunos países incluyen hasta la pena de muerte. Y tercero, el pilar más visible de todos, la militarización, que en la práctica transforma lo que muchos ven como un problema de salud pública en un verdadero conflicto armado. Y el dineral que se le mete a esta guerra es de verdad monumental. Cada año en todo el mundo se gastan alrededor de $100,000 millones para mantener toda esta maquinaria andando. Es una cifra tan, pero tan grande que nos obliga a hacer la pregunta más importante de todas. ¿Está funcionando? Y es justo aquí donde el discurso oficial empieza como a desmoronarse. Esta cita es muy potente porque captura un sentimiento que crece en todo el mundo. A pesar de la enorme inversión de dinero, de recursos y sobre todo de vidas humanas, la respuesta a si esta guerra se está ganando es un no rotundo. Y para entender por qué la respuesta es no, tenemos que poner la mirada en el principal campo de batalla, en el epicentro donde esta guerra se ha peleado con más fuerza. América Latina. Esta imagen lo dice todo, de una forma tan trágica como clara. El impacto humano de la estrategia militarizada es inmediato, es aterrador y deja a la población civil atrapada en medio del fuego cruzado. Para millones de personas, esta es la realidad de todos los días, comunidades enteras viviendo bajo la sombra de la violencia. Estados Unidos ha sido el principal arquitecto y el que ha puesto el dinero para esta guerra en la región. La lista de intervenciones es larguísima. Desde la operación Blast Furnace en Bolivia en los 80, pasando por el multimillonario Plan Colombia, que costó más de $7,000 millones, hasta la iniciativa Mérida en México. Miles y miles de millones de dólares invertidos en equipo militar, en entrenamiento y en operaciones conjuntas. Lo irónico es que todo este enfoque de guerra ha tenido un costo devastador y ha generado un montón de consecuencias que nadie esperaba. Tanto que cada vez más críticos dicen que los resultados han sido mucho peores que el problema que se quería arreglar en primer lugar. Aquí llegamos a un punto clave. La prohibición no eliminó el mercado,
simplemente lo mandó a la clandestinidad. Y al hacer eso, creó una industria ilegal que mueve miles de millones de dólares. A su vez, este mercado negro corrompió gobiernos y fuerzas de seguridad, desató una violencia brutal para hacer cumplir contratos al margen de la ley y provocó que los grupos criminales se metieran en otros delitos como el secuestro y la extorsión. Esto que vemos aquí es fascinante. Se conoce como el efecto globo. Es muy sencillo. Si uno aprieta un globo por un lado, el aire no desaparece, solo se va para otro. Pues lo mismo pasa con los cultivos de droga. Miren los datos de Colombia. Mientras se hacían grandes esfuerzos para reducir los cultivos en Meta y Nariño, estos literalmente explotaban en otras regiones. Aumentos de más del 100% en Putumayo y Cauca. O sea, la producción no se detiene, simplemente se mueve del lugar. Y el resultado inevitable de tener estos mercados ilegales en guerra es una violencia que no para. Esta imagen, que lamentablemente se ha vuelto algo de todos los días en tantas partes de la región, es el símbolo del altísimo costo humano que se paga en la lucha por controlar las rutas del narcotráfico. Pero el impacto de esta guerra no se queda solo en el sur. Se siente, y muy fuerte, dentro de los Estados Unidos. Como muestra este gráfico, aunque las personas blancas son la mayoría de la población y consumen drogas en proporciones similares, son las comunidades negras y latinas las que terminan en la cárcel por delitos de drogas en una proporción masivamente desproporcionada. Es una diferencia que hace que uno se pregunte seriamente sobre la justicia y la equidad de cómo se aplican las leyes. Y por último, no podemos olvidarnos del costo ambiental. La erradicación forzada, muchas veces con fumigaciones aéreas con herbicidas superpotentes, no solo destruye los cultivos ilegales, sino también los cultivos de los que dependen los agricultores para vivir. Contamina ríos, daña la tierra y causa problemas ecológicos y de salud que van a durar por generaciones. Frente a este panorama tan desolador, ha surgido un movimiento internacional muy poderoso. Y lo más irónico de todo es que lo están liderando los mismos países que han sufrido las peores consecuencias en América Latina. Son ellos los que ahora piden un cambio de raíz en la política mundial de drogas. Y este gráfico revela un dato que lo cambia todo. Es una pieza de información que desmonta por completo el discurso oficial. Porque aunque la guerra se libra sobre todo en el sur global, el principal mercado de consumo de cocaína, pero por mucho, está en América del Norte. Este simple hecho le quita todo el piso a la idea de que el problema está solo en los países productores. Esta cita le pone una voz humana a la hipocresía que muchos sienten. ¿Cómo se le puede explicar a un campesino que va a ir a la cárcel por cultivar una planta, mientras que en el principal país consumidor, esa misma sustancia se puede comprar y consumir legalmente? Para muchos, esta contradicción es simplemente indefendible. Y este llamado al cambio ya está pasando de las palabras a los hechos en todo el mundo. Países como Guatemala, Colombia y México están al frente del debate sobre la legalización. Uruguay dio el paso y legalizó por completo el cannabis. Bolivia defiende el uso tradicional y legal de la hoja de coca. Y en Europa, modelos exitosos de despenalización como el de Portugal demuestran que sí existen otras alternativas al enfoque puramente de castigo. Lo que nos lleva a la pregunta final. Después de un siglo completo de una guerra de prohibición, con resultados tan cuestionables y costos tan devastadoramente altos en vidas, en dinero y en estabilidad, ¿habrá llegado por fin el momento de que el mundo admita que el experimento falló y busque un enfoque totalmente distinto? La respuesta, bueno, esa todavía se está escribiendo.